Segunda parte del Grillo, Canal 4 Tenerife. Somos capaces, tenemos cultura política, conocimiento, capacidad de diálogo para que las corporaciones, ya sea de índole, en este caso municipal, o si fuese insular, en el regional no porque está el pacto hecho, pero se podía haber dado una circunstancia distinta. Tenemos capacidad para gobernar en minoría con independencia de los colores de los integrantes de los pactos de gobierno, ¿vale? Yo creo que sí, y además hay un hecho importantísimo y que está ocurriendo en estos momentos. El Rosario está gobernando en minoría. Está Escolástico Gil. Escolástico Gil ha entrado en el ayuntamiento y lo primero que ha hecho es bajarse el 44% del sueldo. Después ha bajado impuestos. El coche oficial lo ha quitado y el chofer no ha perdido su puesto de trabajo. El chofer ha sido reasignado en otro puesto que está a gusto y que le parece correcto. Estamos hablando de que es posible perfectamente gobernar en minoría siempre y cuando las personas que gobiernen sean personas que tengan las cosas claras y que busquen el interés general. Siempre y cuando busquen el interés general, el resto de concejales no deben oponerse jamás a actos como los que estamos hablando, que son importantísimos. Fíjate que en el Rosario hay una cosa muy importante. Tabaiba y Radazul llevan años sufriendo cortes de agua, pero cortes de agua continuos, todos los veranos cortes de agua. La gente está cansada. Bueno, pues Escolástico ha llegado, ha visto primero que no habían hecho absolutamente nada, todas las tuberías estaban destrozadas porque no se ha hecho ninguna labor de conservación. Y segundo, ya ha puesto 1 millón de euros para que ese problema se solucione. Claro que se va a solucionar en breve, no puede ser mañana mismo, de un día para otro no, porque es una obra fuerte, pero lo va a hacer. Esto es posible, esto lo está haciendo Escolástico Gil en el Rosario. ¿Están de acuerdo todos en que tenemos capacidad de diálogo para priorizar los intereses de la comunidad, del colectivo, por encima del planteamiento individual? Sí, Ana, que te había dejado con la palabra. Sí, yo creo que no la tenemos y de eso por eso precisamente se producen estos pactos en cascada, porque es el miedo a no poder resolver cuestiones que realmente demanda la ciudadanía. O sea, lo más sano, de acuerdo a cómo han salido estas elecciones, creo que lo más sano y lo más democrático, aunque no es más efectivo, pero es gobernar en minoría, o sea, gobernar en minoría, pero teniendo un talante político, un talante de consenso y que los temas se debatan realmente. Pero entonces por esa misma regla de tres, o por esa misma regla, te cargas las alianzas para los partidos que en un municipio obtienen mayor número de votos, luego se produce una pinza entre dos partidos, el segundo y otro más, pero y el más votado se queda fuera ¿de dónde vengo yo? De o sea, ¿de dónde vengo yo? Yo vengo de una lista más votada en el 2011, 9 concejales, la lista más votada, Cristina Tavío debía haber sido alcaldesa y nosotros gobernar y nos quedamos 9 concejales en la oposición y había una pinza, Coalición Canaria, PSOE, que realmente, o sea, no se hizo nada de lo que realmente quería la ciudadanía, porque ese pacto absolutamente... Pero eso pasa luego en otras corporaciones en sentido contrario, en las que otros partidos son la fuerza mayoritaria y la pinza de otros bloques políticos. Pero claro, pero es que yo, vamos siendo teóricos, claro, no hablo del Partido Popular. Pero mira, teórico, y a lo mejor no es la opinión de mi partido, pero en teoría, y lo que han pedido los ciudadanos, y lo hemos repetido aquí muchas veces, es que haya pluralidad. Y la pluralidad pasa por integrar todos los partidos políticos que estén ahora mismo en una corporación, y para eso se necesita diálogo, consenso y que salgan cosas adelante. Y creo que es más enriquecedor hoy en día que se gobierne en minoría, pero claro, si hay talante político, hay gente, o sea, que seamos realmente sociales y que seamos totalmente democráticos. Claro, pero si no es que es muy fácil, o sea, esos pactos son porque es la manera más fácil de gobernar. Yo creo que voy a contar un cuento. Yo creo que lo de menos es... Bueno, lo de menos o lo demás, depende, ¿no? Estar en minoría o estar en mayoría. Quizás no es el debate. A lo mejor el debate es lo que planteaba antes Rosario, oír a la gente, ¿no? Pero claro, oír a la gente, normalmente la experiencia que yo tengo, por ejemplo, estuve poco tiempo en el Ayuntamiento de La Laguna de concejal. Mi experiencia cuál ha sido, oye, y mira, con una oposición seria y responsable, ¿eh? Muy seria y muy responsable y muy trabajada. La experiencia que yo tengo en el Ayuntamiento de La Laguna con una mayoría de Coalición Canaria PSOE es que no se ha oído a los ciudadanos. No solamente se trata de consultar a la oposición, que tampoco, sino no se ha oído a los ciudadanos. Los ciudadanos de La Laguna, sobre todo la zona Valleguerra, Tejina, Guamasa también, las Mercedes, llevan protestando en contra del plan general, por la retirada del plan general, o porque se modifican algunos aspectos fundamentales. Pero, ¿tú sabes cómo han sido esos plenos? Han sido, en fin, plenos masivos, plenos con una presencia de gente tremenda, y no se les ha oído. No salió nunca de la boca de Fernando Clavijo que vamos a retirar el plan general porque efectivamente no tiene consenso. Ni de Javier Abreu. Ni de Javier Abreu, ¿verdad? También. Entonces,
Quiero decir, lo de menos es estar en minoría, no estar en mayoría. El problema es la actitud política. Y si tú realmente consideras que lo importante es tener una ciudadanía activa que participa, porque hay que ver las intervenciones de los vecinos y de las vecinas, y los informes que se elaboraban, auténticas maravillas de la gestión urbanística, por ejemplo, ¿no? Y no se les hacía caso omiso totalmente, se pasa el rodillo por encima. Entonces, lo que los ciudadanos quieren no solamente es el voto que meten en las urnas, sino también, porque el voto que metes en las urnas vota fundamentalmente en torno a los valores, a tu ideología, ¿no? Tú votas derecha, votas izquierda, votas centro. Pero además quiere otras cosas, que solucionen una serie de cuestiones, de tipo urbanístico, de tipo, ¿verdad?, que no haya cortes de agua, que haya, en fin, techos para los colegios, como en las Mercedes. ¿Cuánto llevamos reclamando? Mi hija está en el colegio de las Mercedes, que pasa más frío la pobre. Está en el colegio de las Mercedes. El colegio de las Mercedes, usted sabe que en las Mercedes llueve y hace frío y de todo. Aquello parece como si fuera Escocia del Norte, ¿no? Es muy bonito. Pero ¿cuánto llevamos reivindicando un techo para una cancha, una parte? Caso omiso totalmente. ¿Qué más le hubiera dado a la concejala ir a entrevistarse abajo con Demetrio Suárez, ¿no? en obras de la Consejería de Educación? Oye, tenemos aquí un problema serio, ¿no? Quiero decir, no se oye a los vecinos. Entonces esa es la cuestión. Lo importante es, y todo alcalde estaría, o alcaldesa estaría, muy contento y orgulloso de tener una ciudadanía activa, que además le ponga el programa, mira, lo que queremos es esto, cúmplanlo. Pero aquí se han vivido otra serie de circunstancias, ¿no? Otra serie de clientelismos políticos, mediante los cuales se dice, pues a esta gente ni agua, ni techo, ¿verdad?, ni beca, y eso no es así. Entonces, lo importante desde nuestro punto de vista es que haya una ciudadanía activa. Solamente esa es la garantía de que un ayuntamiento efectivamente responda a los intereses del pueblo. Exacto. Si no, los demás... Sí, mira, Rosario y su historia. Yo voy a hacer una pequeña historia, si me lo permite, porque es bueno, el género narrativo es muy ilustrativo. Sin haberlo intentado me ha salido un pareado, pero bueno. Dos pareados. Dos pareados, exacto. Mira, en el Ayuntamiento de Santa Cruz, en un mandato que teníamos absoluta mayoría nosotros, había 5 o 6 proyectos que yo había presentado al Pleno. Y sistemáticamente, teniendo mayoría absoluta, hubo oposición del PSOE y el PP juntitos los dos. Un proyecto que llevaba los dos a dinamitarlo, otro a dinamitar. Son proyectos que afectaban a las personas, que afectaban a las situaciones. Entonces, aunque tienes mayoría, optamos por retirarlos. Y fui retirando al final de la legislatura por lo menos 4 proyectos interesantes. Uno de ellos todavía coleando, que es el de las escuelas infantiles, con un mapa, con los recursos, con todo asignado. Digo por decir un ejemplo. Bueno, yo me marché del ayuntamiento con cierto resquemor, porque 4 de los últimos proyectos no pudieron salir, pero bueno, habían salido otros tantos. Bueno, pues hace balance y dice, bueno, pues más o menos, pero los proyectos quedaron allí elaborados. Y cuando salí del ayuntamiento y pasaron 4 o 5 meses, me encontré con personas que entonces llevaban la gestión y que se habían opuesto. Ay, si yo no hubiera votado en contra de aquellos proyectos, tendríamos resueltos los temas. Pregunta, ¿por qué se vota muchas veces a favor o en contra de un proyecto? ¿Por interés de la ciudadanía? ¿Porque la gente lo haya pedido? ¿Porque tal? Se vota porque estamos cifrando el ser elegida o elegido en el próximo mandato dependiendo de lo que no le logre que saquen los otros. O sea, si los otros se lucen mucho porque sacan proyectos interesantes, la corporación lo tiene que hacer suyo. Es un logro de toda la corporación, no de la persona que está encabezando ese proyecto o del gobierno. Esa es una cosa que hay que cambiar, decían, hay que cambiar los talantes, claro, y esa es una de las cosas que tiene que cambiar. Si el proyecto es interesante, está bien montado, responde a intereses de la ciudadanía, y sobre todo, como era en este caso, pues de la infancia y de otras tantas cosas, y de familias y tal, eso, diga quien lo diga, me lo tengo que apuntar como un logro también mío, aunque esté en la oposición. Y cuando el gobierno no me hace caso, tendré que hacer una crítica constructiva, no a llamar a todo el mundo enseguida de todas las cosas y con todas las expresiones que se pueden decir, sino trabajar y hacer tal. Si cambiamos los estilos de trabajo, puede ser que efectivamente gobernar en minoría sea posible. Y cada uno se apunte su parte de logro y de éxito. Pero es que si salen muchos proyectos y proyectos espléndidos, no son de la persona que los hace. Tenemos un problema con la patrimonialización de todo. Y resulta que no.
En este caso yo considero también que tiene que haber altura política, no solo por el grupo que gobierna, sino también por la oposición. A esa me está refería. claro, o sea, hay que Claro, sumarse. hay que se si ver, te hubiera claro, hay que aprobado los sumarse. proyectos, Entonces, tendríamos claro, resuelto un montón de problemas, claro. Exactamente. ¿Es viable el minoría gobernar en minoría? Claro que es viable. En la medida en que Si nos esforzamos. si nos esforzamos todos, se esfuerza el que gobierna, el que tiene que estar en esa responsabilidad. Gobierno generoso por supuesto, y oposición generosa. Totalmente, donde se saque rédito, pero ¿por qué? Y pueblo dinámico y activo. Pero porque porque lo tiene, es que respondemos, que a veces lo que se pierde es a quién respondemos como políticos. No respondemos a nosotros, sino respondemos a unos ciudadanos y ciudadanas que están esperando que se resuelvan Pues sus no lo problemas. parece. En muchos casos no lo parece. No lo parece, pero yo creo que en eso tenemos que hacer una reflexión todos los partidos, en este caso. Vamos a ver, esa es una de las cosas que ha llevado a que la gente no crea en los políticos, porque la mayoría de las veces no actúan por interés general, sino por intereses particulares. Porque igual que tú comentabas ese caso, cuando hay oposiciones que no son responsables, ni respetuosas, ni hacen bien su trabajo y intentan, lo que quieren es dilapidar, o sea, o romper acciones que son buenas para la ciudadanía, también hay gobiernos que la oposición muchas veces advierte, porque la labor de la oposición es fiscalizar. Ya le gustaría a la oposición poder hacer áreas de gobierno. Pero puede le toca, proponer también, por eso. no solo y fiscalizar. avisa, pero avisa. Por ejemplo, en el caso del Rosario, el señor Escolástico Gil fue de los primeros que avisó al equipo de gobierno, le dijo, cuidado con el tema del caso Varadero, lo que después se fue el caso Varadero, pero en su primer momento él avisó. Sin embargo, el gobierno en ese momento, que era el señor Macario, el PSOE, pasó el rodillo e incluso llegó a haber gente en el Rosario que se les quitó hasta del padrón porque no hacían lo que quería el equipo de gobierno. El caso Carbonero, la exacto, montaña Carbonero. Efectivamente. En Santa Cruz, cuando sale el inicio del caso García Cabrera, yo le digo en el Pleno al alcalde, a Miguel Cerolo, esto no es correcto, hay un informe de intervención que dice que no es correcto. Bueno, pues siguieron adelante 1.000 millones de pesetas y al final condenado por prevaricación continuada, que además lo dice así la sentencia, prevaricación continuada. Entonces, eso es lo que hace que la gente ya dude de los políticos, porque no ve políticos que están luchando por lo mejor para su vecino, lo mejor para su municipio, sino que lo que están buscando es sus temas personales, sus negocios personales o sus puestos. No, hay de todo. No, vamos a ver, en todos sitios hay de todo, evidentemente, claro. En todos sitios, igual que en cualquier... En la ciudadanía hay gente muy perversa. Y en profesiones, y en los profesionales también, todos hemos visto médicos magníficos y médicos que no son buenos, abogados que van en favor de su cliente y abogados que van... Te lo digo porque me pareció que generalizaba. No, para nada, nunca, jamás, entre otras cosas, pues yo he estado en la oposición. Y debe ser el ciudadano el que luego, ante esos comportamientos, pues castigue perfectamente y sepa quién debe gobernarlo. Efectivamente. En estos días, tanto Fernando Clavijo, en calidad de presidente Inspectore, igual que la vicepresidenta Patricia Hernández, están mirando la lista de nombres que van a proponer a las que le demandan o seleccionan para ser miembros de su gobierno, consejeros y consejeras. Evidentemente, todo en la política es una correlación de fuerzas, de poder, salvo excepciones, ¿no? Entonces, esto se da en todo el territorio español, en todas las autonomías y demás. Los cargos de confianza también pasa con esta historia, que oye, que yo aposté más, que yo puse más, pero en Canarias se acentúa más por nuestras características geográficas, por ser islas. Al grano, a la hora de elegir consejeros y consejeras, pues ambos candidatos se han sometido al proceso de primaria. Ahí algunos y algunas le dirán, oye, que yo aposté por ti y ganaste. Y descabalgaste al otro, a la otra y a la otra o al otro, porque yo aposté por ti. Ellos tienen que elegir presidenta y vicepresidente, cabezas de sus partidos, y con otros pesos específicos de esa fuerza, tienen que elegir a los mejores. Pero para elegir a los mejores aquí en Canarias nos encontramos con una barrera, que no son ajenas a otros puntos del Estado, de la geografía española, ¿no? Del Estado español. Por ejemplo, el tema del equilibrio insular, tienes que mirar para una provincia y para la otra, dentro de lo que le das a una provincia y a la otra de Canarias, tienes que decir que no me pase con una isla porque se monta el pollo, hablando en plata, en la otra. Además hay que tener, al margen del equilibrio territorial y del factor de las primarias y quién te ha ayudado y te ha dejado de ayudar, está el tema de la igualdad, el concepto igualitario, el concepto de la paridad, hombres, mujeres. Es decir, no sería lo más idóneo decir, oye, estos son los mejores y estas son los mejores. ¿Son 10 consejerías? Pues aquí tienen que estar los mejores y olvidarnos de la correlación de fuerza. A mí, quizás por deformación profesional, me viene a la cabeza aquellos de las selecciones deportivas de nuestra comunidad y en la que pasaba lo siguiente, no, es que tienes que llevar
a no sé cuántos de la isla menor esta, pero a otros de tal para que no se sientan ofendidos. Mira, no, pues si la selección son 15, por ejemplo, en una modalidad deportiva, llevo a los 15 mejores. Pero en política no pasa esto. Es complicado armar un gobierno en esta comunidad, ¿eh? Es más difícil todavía, permítame la broma, que en otros lados. Pero eso te pasa igual con las listas electorales, con las listas municipales. Las listas municipales, aparte de la paridad, yo me acuerdo cuando no tenía ninguna preocupación por la paridad, pero entonces yo, cuando empezamos a hablar de cuotas femeninas, y yo pues, lo escribí, hasta un libro tengo con ese tema de la equidad, publicado, argumentando a favor de las cuotas y de la paridad, pero cuando no teníamos eso, empezamos a descubrir y a destapar en los partidos, públicamente, por lo menos en nuestro partido, yo estaba en ICANN, y a destapar que había la cuota del barrio tal, la cuota de jóvenes, que esa sí había cuota de jóvenes, cuotas de los barrios y cuotas de ciertos colectivos, y las había para montar la lista municipal. Y esto en todos los partidos. El que me diga que no me lo creo, porque sé que lo hay en todos, en algunos más y en otros menos. Entonces, ese tipo de cuotas son las que a veces impiden que se vaya a la política por cuestiones de capacidad y mérito. Y aparte de capacidad y mérito, de vocación de gobernar para todas las personas y no para las 4 personas que me aupan y me suben. Tenemos que avanzar muchísimo en democracia interna en los partidos, y tenemos que avanzar en un concepto de democracia que es el gobierno para todas las personas. Eso es lo que legitima al gobierno. Y no puedo entender el poder sino como servicio, y si no es como servicio, no lo puedo entender. Ana, señorita, yo Partido no soy... Popular. Después de este discurso, parece que hablo un poco, pero es que me entusiasmo, ¿eh? Yo no soy nada partidaria de las cuotas. O sea, yo entiendo que para formar gobierno, o sea, para ver quién va de cabeza a cada una de las consejerías, ni tu partido nunca lo ha sido. Tienen que ser los mejores y tienen que ser los que más valgan. O sea, yo creo que ya las cuotas, o sea, con las listas electorales ya se han cumplido con las cuotas y están en el Parlamento representados y en todas las instituciones. A cuenta de las proporciones, Pérez Camacho le ha dado un viaje a José Sol espectacular, ¿eh? Pero eso es otra historia, o sea, esa es otra historia. O sea, una historia es lo que están representando al pueblo en las instituciones, y otra cosa es dirigir una consejería y dirigir áreas de gobierno. Yo creo que ahí tienen que ser las mejores. Es que no creo ni siquiera en las cuotas femenino-masculino, que eso tendría que ser como una especie de oposición, una especie de concurso, y que vayan los que valgan. Porque lo que no puede ser, o sea, Canarias ahora mismo está en un momento muy crítico y hay un montón de cosas que tienen que salir adelante. Bueno, y antes lo que se me quedó, yo creo que ahora viene al pelo decirlo, o sea, en el pacto de gobierno venían cosas fundamentales, como por ejemplo, vamos a hacer un programa nuevo, un plan nuevo de vivienda canario. Vamos a ver, el que esté hacer ese plan de vivienda canario tendrá que saber los antecedentes y saber que el plan de vivienda anterior, llevamos 3 planes de vivienda que no han funcionado, y que la Consejería de Vivienda, Asuntos Sociales, Deportes, etcétera, etcétera, que la gestionaba una señora muy mal gestionada, pues no ha dado pie con bola en 8 años. Entonces yo creo que es cuestión de revisar esa área y no poner en un programa una ley nueva o un programa nuevo de vivienda canaria. Ley de patrimonio histórico, una nueva ley de patrimonio histórico para Canarias. ¿Ustedes saben cuántos años? O sea, la ley que tenemos ahora mismo de patrimonio histórico es del 99 y llevamos intentándola revisar también 8 años o 10. ¿Qué esperamos? O sea, poner a cualquiera una cuota, a un señor, yo qué sé, de La Palma o de donde sea, y que no tengan ni idea del asunto. Yo creo que eso no debe funcionar así. O sea, las áreas de gobierno tienen que ser personas válidas y personas capaces de gestionar. Es muy inteligente. No, por supuestísimo. Oye, no lo pongo en duda. Sí, en todas las islas hay gente súper inteligente y muy válida, pero que no tiene que ser ese el sistema. Tiene que ser el sistema de la valía personal, de los antecedentes que tenga, de su currículum, y capaz de gestionar. O sea, que a lo mejor yo puedo ser muy lista, pero me ponen al frente de una consejería de esa y no de pie con bola, porque a lo mejor soy más artista, más tal, y no sé gestionar nada. Tú obras públicas. Bueno, a lo que sea, pero para eso eres arquitecto. Lo que sea lo puedo hacer con el empeño, pero a lo mejor no valgo para eso, o a lo mejor nunca he estado de gerente en ningún sitio y no me importa ese aspecto, y prefiero estar en la calle con la gente, ¿sabes? Cada uno a su valía. Entonces eso es lo que hay que medir. Yo creo que hay una combinación que puede ser, puede ser perfecta en ese sentido. Ciertamente, a veces las condiciones de intentar que todos los territorios estén representados, del equilibrio entre provincias, yo creo que se tiene también que, en ese caso, la representatividad
de cada isla es importante también, sobre todo para los problemas que necesita también cada isla y los problemas que son a veces comunes. Entonces yo creo que puede haber una combinación perfectamente, porque yo creo que en todo el territorio canario y en cada isla hay personas válidas. Sí, lo que pasa es que también... Y después tienes una red enorme para captar problemas y para... Un pequeñito matiz de una cosa que dije antes. Pero tu pequeñito matiz como el de antes. No, ahora es pequeñito matiz. Antes no era matiz, antes era mi discurso. A mí es la menos que dejan hablar. A mí me tienen amordazada. Ahora es un pequeñito matiz. Hombre, que cuando digo lo de la cuota digo que es que puede ser que coincida, que hay que mirar a todas partes, no hacer tal, y que efectivamente puede ser que en un sitio estén concentrados y que a lo mejor en todas partes hay los mismos talentos, ¿eh? Y entonces hay que repartirlos equitativamente. Yo creo que es necesario los equilibrios, ¿no? Llamémoslos cuotas, pero es necesario los equilibrios, más en un territorio fragmentado insularmente como el nuestro, son necesarios los equilibrios. ¿Me entiendes? Igual que en una plancha del municipio no puedes tú concentrar toda la plancha en la gente del casco, porque probablemente la sensibilidad que tenga de la gente de los cascos hacia la gente de la periferia sea menor, simplemente porque su itinerario normal, cotidiano de vida no coincide con el de la gente que vive en la periferia, y a lo mejor los problemas son diferentes. Entonces, es necesario tener una lista compensada, ¿no? Y es necesario también una visión compensada. Entonces yo creo que el argumento de los mejores, Zurita, yo creo que eso es peligroso, porque con el argumento de que sean los mejores, por ejemplo, se han dejado siempre fuera históricamente a las mejores. Cuando tú dices los mejores, normalmente son... Prefiero mejores y las hombres, mejores. sí, yo pero digo claro, los, pero porque digo claro, los pero y porque, englobo... Pero es que, de la Real Academia de la Lengua, pero es que eso es una economía, y ellas. eso es una economía del lenguaje referida a una opresión de sexos, porque siempre que bueno, se los habla, mejores o las mejores, no voy a dejar a sí, pero es que históricamente, como fuera, decía Castañeda, siempre se deja fuera gente. O se dice, ¿dónde hay gente más preparada? Pues la gente que está alrededor de las universidades, las grandes capitales o las grandes empresas. Pues no, hay gente, por ejemplo, en Fuerteventura, en La Gomera, que mira, también son gente lista como una tea, hay gente muy preparada. Entonces, es necesario que haya equilibrio. ¿Me explico? Combinar la capacidad, ¿no?, con el equilibrio. Y lo hay, porque habemos gente para todo, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, que haya igual o mayor o menor, pero rondando el número de hombres que mujeres, porque normalmente siempre se ha dejado fuera a las mujeres. Me parece que la cosa afortunadamente está cambiando, también fundamentalmente porque ustedes... El Parlamento se están imponiendo, ¿no? La representación de los índices demográficos, ¿no? Pero, 32 mujeres, 28 hombres en el Parlamento. Pero cuidado con los mejores, porque a veces también, por ejemplo, en educación, yo soy sociólogo, a veces decimos los mejores no solo son los que sacan mejores notas, los que sacan mejores notas son los que estudiaron en mejores colegios, porque además sus padres a lo mejor tenían un poder adquisitivo mayor y se deja por el camino. Los chicos se estudiaron y las chicas se estudiaron. Entonces, otros factores que no simplemente son notas. Hay un momento determinado en que se produce una eclosión de la personalidad. Mira, y tú que te has dedicado al deporte muchas veces, por ejemplo, se ha demostrado también que cuando un equipo maneja bien la cantera y juega y fomenta la cantera, pues se dice los mejores están fuera, son inalcanzables. No. Aquí también hay un equipillo. Pero mira, yo quiero que quede claro también que yo no me opongo a las cuotas, no me opongo a que haya participación y a las cuotas, pero que prime la valía personal frente. Pero es que valía tenemos todas las personas, como en el cuartel, que el valor no se le supone a los a ver, méritos. quiero que me entiendan, o sea, ahora mismo no me refiero a valía de un estudiante académico o de carrera, hay gente que tiene otros valores personales que también se ponen. Yo creo que cuando se busca perfiles para gobernar y para cualquier consejería, se entiende que se busca en cualquier isla y se busca gente que tenga precisamente las características que correspondan al puesto. Es que parece que se está hablando aquí que se reparte el puesto sin la persona. Debería ser así. Ciertamente no siempre es así, pero bueno, que en este caso yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo por buscar profesionales y gente que tengan afinidades, que tengan características propias para... Bueno, habrá de todo, ¿no? Pero que en general, el 90% yo creo que cumple los requisitos. Teniendo claro que yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que cualquier cargo tiene que ser una persona que esté preparada, y no solo académicamente, es una persona que sepa de la materia, que la haya trabajado y que tenga conocimientos. Teniendo clarísimo eso, que yo creo que estamos de acuerdo. Que sea fiable. Sí, pues, que sea honrado, que haga bien su trabajo, que mire por el interés general. Todas estas cosas yo creo que todos estamos de acuerdo. También lo de las cuotas son fundamentales porque muchas veces estamos hablando de la discriminación positiva. Si no, la mujer pues no hubiera accedido a los puestos que ha accedido y todavía tiene una labor muy grande por completar. Pero aquí yo creo que hay una cosa que para mí yo creo que es lo más que subyace debajo y es lo más importante. Es quién elige. Porque el problema que tenemos, por ejemplo, ahora mismo en Canarias es que tenemos
unos gobernantes, no todos, evidentemente, pero ahí tenemos las dos cabezas visibles del pacto Coalición Canaria, Partido Socialista, donde, desde mi opinión, que conste que esta es mi opinión, son personas mediocres, según mi opinión, no están preparadas para ejercer la labor que se supone que van a ejercer. Entonces, claro, que esas personas sean las que deciden, pues ya da un poco de repelús. Pero es que después, cuando indagas un poquito más, resulta que esas personas han llegado arropadas por otras personas que están detrás, que las han puesto delante para parecer una cara nueva, pero detrás está lo de siempre, están todas lo que viene detrás y lo que ya sabemos que está pasando en esta isla. Entonces, esas personas son las que van a decidir. Claro, esas decisiones no van a ser seguramente la que a la ciudadanía le sea más favorable. Va a ser cuotas que, como tú bien decías, Juan Carlos, es de poder. Me parece mucho decir, primero, que son mediocres. Sí, sí, totalmente. Me parece mucho decir. Es mi opinión personal. Es tu opinión personal. Como opinión tuya la respeto, pero como hecho me parece que no es verdad. Yo creo que está respaldado por Entonces creo que no puedo, yo no puedo. Por unas elecciones y no creo que sea Entonces, tolerable. pero no son listas abiertas. Si hubieran listas abiertas, sí estaría ese respaldo popular. Pero estamos en un sitio donde las listas son cerradas. La ciudadanía no puede elegir al número uno, elige una lista cerrada. Y ahí es donde se aprovechan personas que no tienen la capacidad que deberían tener, o que yo considero que deberían ser las idóneas. En todos los partidos puede haber. Claro, pero por eso estoy diciendo, pero lo que quiero decirte es lo que quiero decirte es que cuando estamos hablando son personas que los han puesto los vecinos, cuidado. Los ciudadanos han tenido que votar listas cerradas y a lo mejor hay ciudadanos que votan un partido y a lo mejor es el número 2 el que realmente les parece válido, el número 3 o el número 4 y a lo mejor el número 1 no les gusta. Pero como es la lista es cerrada, no tienen opciones. Ese es el problema que vivimos, claro. Yo solamente quería dejar de manifiesto que no estoy de acuerdo ni que sean mediocres ni que están siendo títeres de otras personas. En mi opinión, claro. Que no lo comparto y quería expresarlo simplemente. Otro tema, ¿qué les parece ese brote insularista, en este caso? Esto va y viene. En la Gran Canaria. En Gran Canaria, sí, es que va y viene. En su momento lo vi en Tenerife y yo siempre, como soy de pueblo, tengo ventaja, ¿no? Respecto a lo que viven en el área metropolitana. Es una broma. Pero hay un brote y se da incluso con sectores importantes, poderes fácticos, vamos a llamarlo así, de la comunidad, porque por primera vez se va a producir un hecho en cuanto a la composición del gobierno regional. Presidente de Tenerife, vicepresidenta de Tenerife. La segunda institución, que es el Parlamento Gran Canaria. Sí. Que era La Palma. O sea, aquí la que ha perdido cuotas es La Palma, no Gran Canaria. Gran Canaria tenía una vicepresidencia y la sigue teniendo. No, quien pierde es La Palma, mi isla. Que pierde la presidencia del Parlamento, que también le toca, que es una isla la única de realengo. También después de Tenerife y Gran Canaria. Pero ¿cuántos años lleva tu isla en la presidencia? Creo que son 4 legislaturas. Solidarios, ¿no? Solidaridad. Echarle una viejita de gracia, pero la perdemos. No, pero vamos, yo creo que con Carolina, con la presidencia del Parlamento pero ellos dirán que de hecho lo he leído a columnistas y ellos y ellas en Gran Canaria, no nos vale con el Parlamento, con la presidencia del Parlamento, ni nos vale con Economía y Hacienda, aunque vayan separadas. Es decir, que viene otra vez lo del equilibrio. Sinceramente, a mí me he criado tanto en todo el archipiélago canario, porque me siento tanto de este país canario, como yo lo defino, ¿no? Que sinceramente siempre me ha dolido en el alma, me duele bastante lo que pasa siempre con el pleito insular, ¿no? Es muy doloroso lo que nos cuesta a nosotros unir a este pueblo y que luego por algunas jugarretas o algunas intervenciones, sin ir más lejos, la de los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas, y mira que soy fan y he sido filial de la Unión Deportiva Las Palmas hasta juveniles, la Liga Nacional de Juveniles, ver a algunos jugadores, que también pasó con lo del Tenerife la otra vez, cuando tienen algún triunfo, meterse con los de la isla de frente, apago la tele. Es que es una cosa verdaderamente lamentable. Y luego eso trasladado al terreno político también me parece lamentable. Por ejemplo, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, el expresidente Bravo Laguna, cuando empezó a quejarse de que no los dejaban construir hoteles, por favor, más hoteles. Es que parece mentira que encima intente enfrentarnos a los canarios pidiendo que le dejen construir más hoteles, cuando la gente, precisamente esa ha sido nuestra desgracia en la última época, ¿no? Entonces, me parece que es doloroso y son situaciones que hay que procurar ¿no? eliminar del contenido político, ¿no? que le demos, ¿no? Pero desgraciadamente, ya insisto, los equilibrios son necesarios, pero no llevados al extremo que tengan que ser cuotas estrictas, ¿no? A mí me da igual que el presidente de Canarias o la presidenta
o la presidenta de la mesa o quien sea de la isla que sea, a mí la verdad es que me da absolutamente igual, siempre y cuando funcione y atienda a las necesidades vitales de la gente, ¿no? En ese sentido, creo que Carolina Darias, en este caso, ¿no?, es una persona competente para estar dirigiendo una mesa, me parece, ¿no? Me da igual, como si hubiera nacido en la isla de Lobo. O sea, Claro. Totalmente, yo creo que en eso coincidimos, en esa apreciación. Ciertamente yo creo que el pleito insular siempre ha sido más fomentado a veces por los sectores económicos que realmente por la propia cada vez que ciudadanía. ven peligrar alguna cuota de su poder económico, pues exactamente, yo creo que el desarrollo y los que representan en el Parlamento representan a toda Canarias, en este caso iban a luchar por todo el territorio y entrar en esa dinámica nuevamente, yo creo que responde más a otro tipo de presiones que realmente a la sensibilidad que pueden tener los ciudadanos frente a quién los está representando. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, vamos. Yo me alegro del triunfo no soy nada forofa del fútbol y me alegro un montón de que la Unión Deportiva de Las Palmas haya estado a primera división. Parece que somos un territorio que lo que tenemos que hacer es fomentar muchísimo nuestra unión y nuestra cohesión interna. Eso por delante de todo. Pero respecto al insularismo renacido en Gran Canaria, yo creo que Bravo de Laguna tuvo claro que en el PP no le iba muy bien a él. Y entonces pues se convirtió al insularismo e hizo del insularismo, y como todo converso y como todo neófito, pues con todo el entusiasmo que desembocó en su marcha del PP y la incompatibilidad. Es decir, a mí me parece que es la teoría plausible. ¿Qué le llevó a eso? Pues a salir del partido, a montar su chiringuito, bueno, a no tener ahí tal y enfrentarse hasta con su propio hijo, ¿no? Pero bueno, por la fuerza del neófito que descubre, después de un montón de tiempo en la política canaria, que era un filón para, claro, para hacerse un espacio que en el Partido Popular no tenía ya. Es terrible y doloroso. No tenía ya. Y hay mucha gente en Canarias que sufre con esto, con Claro. la cuestión insular, porque hay mucha gente que estamos tan a favor de la unidad, de la hermandad y la cohesión identitaria en las islas, que todas estas cosas duelen muchísimo. Pero Bravo de Laguna apuró hasta el final el insularismo. ¿O Dali? Sí, yo creo que el pleito insular, como aquí bien se ha dicho, es un arma arrojadiza que utilizan determinados políticos o determinados empresarios o entes empresariales. Porque es que además hay una realidad que es muy clara. Quien no tiene familiares en varias islas. Estamos hablando de que todos los canarios tienen relaciones, amistad entre personas de diferentes islas, con lo cual el pleito insular es algo, desde mi punto de vista, bastante artificial que se utiliza cuando interesa a determinados políticos o entes empresariales. Yo creo que el canario en sí no tiene ningún problema y siempre se alegra de que otro canario consiga éxitos y consiga cosas. Y de hecho es lo que deberíamos siempre hacer. Sí, pero siempre hay quien sale animando el pleitito. Sí, bueno, siempre nos gusta. Pero por intereses, pero yo no creo en la rivalidad, el pero en lo deportivo. Sí, sí. Y como decía Paco Denis, con un planteamiento limpio, porque yo, el mío es consabido y me ha costado muchos disgustos como periodista deportivo, en la vertiente deportiva. Es decir, a mí la Unión Deportiva de Las Palmas le deseo lo mejor. Cuando juega el derbi con el Club Deportivo Tenerife le quiero ganar por 58-0 y tener la fiesta típica claro, esa de claro. el pique, la broma, el mensaje, pero eso el no WhatsApp. es pleito. Eso no es pleito. Claro. Eso se llama competir, es Claro, rivalidad. es que eso es pero diferente. evidentemente no lo llevo más allá, quizás Pero- porque a uno lo criaron de otra manera. que Yo eso- respeto todo, absolutamente Ahora todo. estoy estudiando unos temas de sociología del deporte, porque estoy elaborando un manual, ¿no?, para periodismo. Y claro, en el periodismo hay mucha gente que se quiere dedicar al periodismo deportivo, ¿no? Entonces, como yo doy sociología, pues tengo... Entonces es curioso analizar cómo se construye el patriotismo localista en torno al deporte, ¿no? Una cosa... Curiosa. curiosa Hombre, el arma- y muy interesante de estudiar, ¿no? A veces penosa, pero bueno. Desde luego, bastantes estudios sociológicos necesitamos en muchas sí, ocasiones. Bueno, yo para darle un poco de fuego, esto queda un pocos minutos, ¡Más lo fuego! de Grecia le viene bien ¡Más al fuego! Partido Popular. Hombre, a mí me gustaría también opinar sobre lo otro, que yo creo que la ley Mordaza la están A ver, pero, aplicando hoy con... asoma la cabeza y Asoma después la cabeza. para que te escondas atrás del Partido Socialista. Les da a todos la palabra y a mí Menos a me ti. deja totalmente Ay, no, hija, que no amordazada. te Lo dije. está haciendo. O sea, Ay, por favor. Él no lo nos está dando la haciendo. Y palabra, aunque estamos sea, cogiendo. aunque sea solo para sin que sirva de precedente, estar de acuerdo con Paco, con el tema del insularismo. O sea que estoy completamente de acuerdo con todo. Así es verdad lo del Arcoy y el Pacto de la Laguna. Con todo lo que ha dicho. Vamos a ver lo que va a pasar. ¿Qué, Ana? Grecia. ¿Le puede dar rédito al Partido Popular con el discurso de en España hemos evitado que pase esto gracias a la política de ajuste? Ese no es el discurso del Partido Popular.
sea, yo creo que hay que aclarar... Que ha hecho Soria lo de corralito o claro, trabajo, corralito o sangre, sudor y lágrimas. No sangre, no, dijo, sudor, lágrimas o trabajo, trabajo. Bueno, trabajo, por supuesto, pero eso no es el mensaje del Partido Popular, del rédito. Yo creo que hay que poner bien las cosas sobre la mesa. Vamos a ver, Grecia, está claro, o sea, lo que no puede ser es que se estén vendiendo por el otro lado, que es lo que se está haciendo en los partidos de la izquierda, poniendo a Grecia como los mártires de Europa. O sea, Grecia no son los mártires de Europa. O sea, Grecia es un país donde el discurso del Partido Popular es casi donde han habido historias políticas que han jugado con los ciudadanos y han hecho operaciones que a lo mejor no es la que querían los ciudadanos. Y me explico. O sea, ahora mismo Grecia ha vivido desde el año 2007 hasta el año 2014 muy por encima de sus posibilidades. Y eso no es que lo diga yo ni lo diga el Partido Popular, lo dicen los números. O sea, sabemos que desde el año 2007, o sea, Grecia y Portugal tenían un Producto Interior Bruto similar, rondando los 170 y algo mil millones de euros. Grecia, hasta el 2014, ha pegado un bajón de un 20 y pico %, mientras que los demás pues se han mantenido, bueno, habrán bajado 3%, 4% y se han mantenido. ¿Pero eso por qué? O sea, porque las políticas, o sea, Grecia ha vivido por encima de sus posibilidades. Ha vivido por encima de sus posibilidades estando, o sea, endeudándose ya no solo a nivel público, sino endeudadas las familias, endeudadas las empresas, y hay que poner, o sea, un poquito que hemos puesto de todo. Si tú participas de un régimen europeo donde hay unas determinadas condiciones, todos tienen que cumplir. Cierto es que el espectáculo que se ha dado de mala negociación tanto de Syriza como de la Unión Europea ha sido fatal. O sea, fatal porque si estamos, digamos, todos en este tinglado, pues todos tenemos que negociar bien. Y el mensaje que se ha dado, ¿cuál es? O sea, ahora mismo Grecia son los mártires, no lo son. O sea, ahora mismo se ha llegado a un entente que es lo que pedía todo el mundo, o sea, incluso el Partido Popular, que se pudiera llegar a una quita, que se pudiera llegar a una reestructuración de la deuda, pero sí que el gobierno de Syriza aflojara un poco y fuese capaz, por lo menos, hacer alguna reforma, poner algo de su parte para poder llegar a un entente. Paco Denis, les pido brevedad para una última ronda. Brevedad, es que ahora ya no vamos a estar de acuerdo. Vamos a ver. Es normal. Estoy cansado en todo este periodo de crisis que me digan, sobre todo de la derecha, que hemos vivido por encima de las posibilidades. Eso es de un elitismo. Grecia ha vivido. De uno, sí, eso lo digo, también se dijo de los canarios, todos los ciudadanos españoles, se nos dijo, perdona Rosario, se nos dijo. Pero es que lo sí, dicen los griegos números, también, Paco, pero ¿por qué los griegos han vivido por encima de sus posibilidades? También se nos dijo, no, es que la gente pobre ha vivido por encima de las posibilidades, ahora que se jeringuen y ahora que paguen. Eso es que es mentira. Esta es una mentira total. O sea, de manera que las clases populares y pobres hemos tenido un nivel de consumo determinado que no ha sido. ¿Cómo que quién define qué es por encima de sus posibilidades? Aquí los únicos que viven por encima de sus posibilidades son las élites. Endeudarte con lo que puedas pagar. No son las élites económica económicas. Familiar, es son las élites familiar, económicas, Paco, las únicas que viven por encima de sus posibilidades. Llevada a la máxima escala, a costa es de los economía demás. familiar. Quien vive por encima de sus posibilidades son los bancos, que están rescatados con dinero que nos han quitado los trabajadores. Perdona que te diga, a mí de mi sueldo, ¿cómo que no es así? De mi sueldo a mí me han quitado 350 euros en el periodo de crisis. Y a otra gente le han quitado el empleo, a mí afortunadamente no, a mucha gente le quitaron el empleo. ¿Cómo que por encima de sus posibilidades? Los que viven por encima de sus posibilidades son los bancos. Y lo que tiene que hacer la Troika es pedirle, en todo caso, a los bancos, sobre todo alemanes y franceses, que devuelvan el dinero que todos les hemos dado para ser rescatados. Y que no estén ahora diciéndole a los griegos lo mismo que nos dijeron a los canarios. Y a todos los ciudadanos españoles, no, es que han vivido como Dios durante 10 años. Mentira. Hemos vivido en los límites razonables de un bienestar cogido con pinzas. Y a la primera de cambio se fue todo al garete. Hemos hecho un esfuerzo mayor que otro. ¿Quién me dice a mí que la gente humilde ha vivido por encima de sus posibilidades? Es que eso es una falacia, chica, perdona que te diga. Mira, Paco, porque ¿quién define las posibilidades de cada cual? Entonces, ¿quién tiene derecho aquí a estar viviendo como Dios y como un rey? Los de siempre, las élites. Fíjate que yo no empleo nunca el término casta, porque no me gusta. Las élites, esos sí tienen derecho a vivir como Dios. No, hombre, yo creo que aquí lo que hay que hacer, su propia economía. Aquí lo que hay que hacer es fundamentalmente, pero perdona, el Estado español tiene una deuda ahora mismo del 90% del PIB. O sea, de todo lo que nosotros producimos, el 90% es deuda que tenemos. A ver si un día los alemanes y los franceses nos van a apretar la clavija como se la están apretando a los griegos y como nos la apretaron a nosotros el otro día. Entonces, está la cuestión. Han arruinado, tienen unos intereses altísimos. Y además, voy a decir otra cosa, las grandes decisiones económicas se toman siempre a expensas de los pueblos.
Totalmente. Pero ahí Los es donde pueblos voy. no se enteran de las grandes decisiones económicas que tocan sus partidos. Los partidos de derecha que gobernaron Grecia antes de que estuviera Syriza hicieron lo mismo que el PP, los aliados del PP hicieron la ruina de Grecia. Y ahora que lo que está diciendo Syriza y Alex Tsipras está diciendo, ustedes nos quieren imponer ahora más miseria, quitarnos las pensiones, ya quitarnos los salarios. Porque los griegos son 11 millones de personas, de los cuales 3 millones de cerca pobres, de 3 1,5 millones millones, parados. sí, exactamente, 3 millones de pobres, 1,5 millones parados que se están manteniendo con una pensión que cobran 2 millones de abuelitos, de menos de 600 euros. Y ustedes están diciendo, Pero mira, hay que apretarle más la tasa de clavija. paro en Grecia Ustedes están diciendo, es hay que incluso apretarle más más baja la que la de clavija España. para que paguen la deuda. Nadie puede pagar la deuda si usted no me estabiliza la economía. Y si no me garantiza que la gente tiene un trabajo y puede ir a comer en condiciones. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Alex Tsipras? Y yo lo apoyo, y Podemos lo apoya totalmente. Decirle al pueblo, bueno, aceptamos las condiciones estas que yo acabo de decir que nos están imponiendo o queremos renegociar la posibilidad de pagar la deuda, estamos pero viviendo, estamos por el camino, estamos hasta que la paguemos viviendo por el camino. E insisto, esto es un mito absurdo, ya me suena ya muy mal que se diga que algunos pueblos han vivido por encima de sus posibilidades. Te voy a decir una cosa, un dato. ¿Tú te acuerdas de todos los letreritos que había aquí en Canarias durante lo menos 20 años? Hechos con fondos europeos. ¿Se acuerdan? En todas las esquinas de nuestro pueblo. Hechos con fondos europeos. Nos han mantenido aquí con subvenciones por intereses determinados. Los canarios se nos dijo, ustedes dedíquense a ser camareros y vivir del turismo y olvídense totalmente de una economía productiva. Dedíquense a levantar bloques, a echar cemento. Y mira dónde estamos. ¿Quién nos ha metido a nosotros eso? La Troika. Las grandes élites, y ahora nos están diciendo que vivimos por encima de nuestras posibilidades, cuando lo único que hemos tenido es tener un sueldo más o menos digno, nada más. Venga, Nadie ha vivido aquí por encima de las posibilidades, sino lo que le están diciendo ahora los griegos, que tienen que vivir viviendo en la miseria. Y nos lo van a decir nosotros cuando ellos Pero quieran. los griegos no viven en la miseria. Ronda final, Sí. Odalis Padrón. Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo Paco, pero es que además Y perdón que me altere, porque... hay dos premios Nobel de Economía, como son Krugman y Stiglitz, que lo dijeron muy claramente. Dijeron, estas condiciones que están imponiéndole a Grecia son, y dijeron la palabra, indignantes. Lo dijeron de esa manera, son indignantes. Fíjate que no les permiten gravar las rentas más altas. Lo que quieren hacer es subir el IVA de los productos básicos, recortar las pensiones, y bajar las pensiones y recortar el salario. Eso es lo que quieren hacer, simplemente. Entonces, Grecia lo único que ha dicho es no. O sea, ya hemos sufrido los recortes, hemos visto que no sirven para nada, lo han dicho perfectamente personas capacitadas académicamente en el tema económico. Entonces, fíjate también otra cosa. Hoy decía Varoufakis, el ministro de Finanzas, sacaba 6 puntos por lo que el pueblo griego debe decir que no. Y recordaba perfectamente que la eurozona, en noviembre del año 2012, dijo que se podía reestructurar la deuda, pero no lo quisieron hacer. O sea, que ellos son conscientes de que es necesario la reestructurar reestructuración de la deuda, Bien, incluso rápidamente. mentira, o sea, que era el referéndum, no sabemos qué sentido tiene, habría que explicarlo. Venga, Rápidamente, Josefa. solamente. Ciertamente yo coincido que el sistema financiero es el que ha producido precisamente esta crisis, este colapso. Y segundo también ratificar que por especialistas y por todo, desde luego, este sistema de austeridad no es el que va a solventar que salgamos de la situación que tienen muchísimos países en Europa. Así que, por lo tanto, yo creo que hay que cambiar el modelo económico y social al que nos ha llevado. Me felicitaría sobradamente si el caso de Grecia sirviera, pero soy muy escéptica, para abrirnos los ojos a la ciudadanía de que, primero, no ha llegado el final de la historia, que decía Fukuyama. No estamos en el mejor de los mundos posibles, ni la historia ha terminado, ni esto no tiene solución. El neoliberalismo no es la receta para el mundo. Y eso creo que nos tenemos que convencer, sobre todo los que nos sentimos más cerca de la ciudadanía empobrecida. Yo que trabajo en una ONG donde veo todos los días las situaciones de paro y de angustia de la gente, es decir, no hemos llegado al final de la historia. Y quien diga lo contrario dice una cosa falsa. Segundo, es vergonzoso que en este mundo entero, en el mundo entero, no haya ningún poder político que gobierne y que no sea simplemente gendarme, no del capitalismo, sino del capital financiero. Porque yo contra los capitalistas, los que crean empleo y tienen las fábricas y tal, no tengo nada. Pero contra el capital especulativo, que no genera ni un pizco de riqueza, sino miseria y agranda la desigualdad, y los datos están ahí, no es demagogia,
porque los datos nos dicen cómo va avanzando la cima de la desigualdad. Esto da vergüenza. Si Grecia fuera un grano para ayudarnos a abrir los ojos y a oponernos a este tipo de cosas, bienvenido sea. Rosario, perdón, Pino, muchas gracias. Coalición Canaria, Ana Zurita, Partido Popular, gracias. Gracias, Josefa Mesa, Partido Socialista, muchas gracias. Odalis Padrón, gracias. Socialista por Tenerife, Francisco Denis, Podemos, gracias. Gracias a ustedes por la atención prestada. Concluye la temporada televisiva, no se va a la tele. La actualidad siempre tiene cabida, tiene presencia, por supuesto, en esta televisión de Tenerife, Canal 4. Nosotros volveremos, si así lo entienden las personas que tienen que tomar la decisión al respecto, encantados de la vida, la próxima temporada. Y si no, también, y tan amigos, porque aquí la verdad ha sido un auténtico placer compartir con ustedes este tiempo de televisión, este tiempo de debate. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Saludos.